Hay una creencia muy generalizada de que si le decimos a la persona que tiene que cambiar, la persona lo va a hacer. Pero sabemos que eso no es tan fácil. Porque ¿cuál es el problema que tenemos con el reflejo correctivo? Cuando mi reflejo correctivo se activa y empiezo a argumentar por el cambio, el reflejo correctivo de la persona también se activa. Entonces, esto se transforma en un duelo de palabras, donde en realidad no comunicamos. Yo sé que a veces se dice, bueno, pero que no puedo decir lo que pienso. Sí, por supuesto puedes decir lo que piensas, pero es siempre como uno lo dice, de la manera que uno lo dice, que va a obtener diferentes resultados. Entonces, cuando hablamos de reflejo correctivo, la recomendación o sugerencia es que uno se entrene en ver cómo puedo manejarlo. Porque recuerden que no se trata de quitarlo, tiene sus razones de ser, por supuesto, y muchas veces intenta ayudarnos a encontrar el camino. Pero se trata de ver, bueno, si yo empiezo a argumentar, ¿ayudo a la persona o no? Porque ahí podemos ver, bueno, tengo que tomar algunos pasos para atrás, puedo hacerlo de otra manera. Después, les voy a poner algunos ejemplos para que esto se vea más claro y ahí, bueno, tengo que leer un poco porque mi memoria no da para que yo me acuerde de todo así. Pongamos un ejemplo en que la persona le dice al entrevistador, no necesito ayuda, mis hijos y yo nos la arreglamos solos. Alguna vez les he gritado un poco de más, pero no sucederá nunca más. Durante periodos muy largos estamos muy bien. Acá tenemos la diferencia. Si respondemos a partir, digan que el reflejo correctivo se activa cuando la persona dice esto, ¿verdad? Y entonces respondemos desde ahí, la respuesta puede sonar como, por ejemplo, pero no es la primera vez que esto sucede. Están bien durante una semana, pero después sucede nuevamente. ¿Cómo es posible que creas que no sucederá en el futuro? Con este tipo de formulación desde el reflejo correctivo, lo más probable que suceda es que el reflejo correctivo del otro también se active y entonces vayan a parar a este duelo de palabras. Con la propuesta desde la entrevista motivacional, lo que hacemos, decimos lo que queremos decir, pero de otra manera. Una sugerencia podría ser, en periodos largos están bien, al mismo tiempo que después de algunas semanas las cosas cambian. ¿Qué piensas y sientes cuando esto sucede? Como ustedes ven, acá se introduce el tema de todas maneras, pero la formulación, las palabras que se usan, aumenta la probabilidad de que por lo menos podamos tener un diálogo con la persona. Esto de al mismo tiempo que es importante, porque entonces uno comienza por darle a la persona una señal de que escuché. Y en este caso que escuché, bueno, que la persona dice de que la tenemos bien. Después uno agrega al mismo tiempo que y después viene con el otro punto de vista. Para terminar indagando, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Para resumir, ¿cómo manejamos la resistencia o discordancia desde la entrevista motivacional? Yo se lo voy a presentar en 3 pasos, pero recuerden que es más que nada para recordar. Por supuesto que a veces las cosas no son tan así, en pasos, pero bueno. El primero tiene que ver con esto que les decía, manejar el reflejo de corrección. Poder ver que cuando se activo, ¿cómo me puedo ayudar a mí misma, por ejemplo, a manejarlo? Y ahí recuerden, puede ser cualquier cosa, que respiren porque ven que ahora estoy empezando a argumentar y en esta situación no ayuda a la persona y no me ayuda a mí, no ayuda al diálogo. Ok, ¿cómo me puedo ayudar? El otro tiene que ver con, en primer lugar, hacer un reflejo que muestre que oímos y aceptamos sin valorar, sin confrontar, que la persona en esa situación no quiere hacer un cambio. Por ejemplo, puede ser la persona dice no quiero.
Y una forma de hacer un reflejo podría ser, ¿te resulta difícil hacer esto? Vean la diferencia. Si yo voy a argumentar, pero ¿cómo que no querés? Tenés que hacerlo. Ahí se activa el reflejo correctivo y ahí tenemos ese duelo de palabras. Si hago un reflejo como que, bueno, te resulta difícil, ahí la persona siente por lo menos que hemos escuchado. Porque recuerden que no se trata de que estemos de acuerdo, pero mostrarle a la persona, te escuché, o hacer un reflejo que sea empático, que le dé a la persona esta, ¿cómo decir?, sensación de que, bueno, entiendo, o al menos me esfuerzo por entender tus dificultades. El otro tiene que ver con, por ejemplo, hacer una pregunta, cuando se puedan, con todo gusto, preguntas abiertas, pero recuerden que si no se pueden hacer preguntas abiertas, se puede hacer alternativas variadas u otra cosa. Que sigan el hilo de la conversación o que permitan sembrar una semilla de cambio. Por ejemplo, ¿qué podría ser necesario cambiar? O cómo quisieras continuar, o alguna otra cosa que haga que el diálogo no se cierre, sino que si tenemos posibilidades de ayudar a la persona a seguir y que de alguna manera la resistencia o discordancia disminuya, perfecto, pero si no es así, bueno, podemos sembrar una semillita de cambio para seguir hablando con la persona de esto, de lo que sea necesario. Así que repito, lo primero es manejar el reflejo de corrección. Lo segundo es hacer un reflejo que tenga la finalidad de mostrar que he escuchado o que sea un reflejo empático que refleje, bueno, con empatía que algo es difícil o que alguna otra cosa. Y el tercero es hacer, por ejemplo, una pregunta que permita que el diálogo, la conversación siga adelante. Acá se pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, pueden usar información en forma de diálogo para poder sembrar la semilla. Hay otras estrategias, pero digamos que hasta el momento entonces nos quedamos por aquí.